En este segundo bloque de MBD Noticias vamos a hablar de un tema que de alguna manera está copando la campaña electoral, aunque no se lo plantearon así. Y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el sistema previsional. Y vamos a recibir al director en representación de los trabajadores. Estamos hablando de Ramón Ruiz. Bienvenido. Gracias por estar acá esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y la verdad que nos alegramos de estar en este espacio para informar a la gente. Bien, estuve en la despedida que hizo, ¿no? Porque, bueno, ahora está en uso de licencia, ya anunció que se retiraba de la representación, además, por jubilación, ¿no? De los trabajadores. En su balance de 10 años de gestión mencionó que el debe, uno de los grandes debes, tiene que ver con el legislar con los trabajadores de las plataformas, ¿no? Que el banco del Banco de Previsión Social tiene que actuar en ese campo, pero yo le pregunto, ¿qué otros debes quedaron pendientes que en estos 10 años, si los tuviera que enumerar brevemente, qué debe le quedó? Bueno, yo creo que hay un debe que tiene que ver con la reforma estructural de la seguridad social. Durante mucho tiempo se habló de la necesidad de una reforma, pero si bien se hicieron cambios y que fueron muy importantes, apuntaron a mejorar los parámetros para incluir a más gente en la seguridad social. Pero durante mi gestión, y te diría del 96 para acá, cuando se discutieron los temas de seguridad social, nunca se pudieron, digamos, hincarle el diente a la estructura del sistema. ¿Y cómo sería hincarle el diente? ¿Qué temas tendrían que abordar en ese sentido? Porque hubo una reforma en esta administración. Sí, el pilar de ahorro individual necesita una reforma estructural. O sea, se habla de la reforma estructural, pero apuntando al sistema solidario, ¿no? Y principalmente al BPS, ¿no? No a otros institutos. Por ejemplo, hay una cantidad de cambios que son muy rápidos en el Banco de Previsión Social, pero son muy lentos en la Caja Militar. Entonces, pero se habla poco del otro pilar que forma parte de un sistema de seguridad social. Estamos hablando de que en el sistema mixto conviven el pilar solidario y el pilar privado, el pilar de ahorro individual, y en ese pilar... La SAFAP. Sí, en ese pilar, lejos de hacer una reforma, lo que se ha hecho es profundizar, digamos, el papel que juega el régimen de ahorro individual en el sistema de seguridad social. Nosotros creemos que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, es una de las cuestiones que plantea la reforma que se va a plebiscitar el 27 de octubre, de eliminar directamente las AFAP y que todo eso pase al BPS. ¿El BPS estaría en condiciones de asumir ese cambio si se da? Bueno, ya hay una experiencia anterior que tiene que ver con la ley 19.590, que es la ley que le permitió a las personas perjudicadas, notoriamente perjudicadas por la SAFAP, de asesorarse y tomar la decisión de volver al BPS. Ahí cerca de entre 45.000 y 50.000 personas resolvieron regresar al sistema solidario. En ese momento no solamente regresaron las personas al sistema solidario, porque se desafiliaron de las AFAP, sino que vino todo el ahorro que esas personas tenían. Y además, a partir de ese momento, esas personas comenzaron a aportar por todo su salario, porque ya no aportaban una parte al BPS y otra parte a la AFAP. Y bueno, a partir de ahí el BPS, con un número importante de trabajadores, pero además, algo que se sabe poco, logró, tener un fideicomiso que representaba el 15% del ahorro previsional. O sea, todo el ahorro previsional que tenían las AFAP, el 15% pasó al BPS. Y el BPS lo que hizo fue construir un fideicomiso donde el titular era el BPS, y ese fideicomiso era para rentabilizar esos fondos y poder suavizar el costo que tenía la ley de los cincuentones. Es decir que ya hemos demostrado que el BPS puede administrar este tipo de fondos, digamos, inclusive con un resultado exitoso, porque no hubo ningún problema con ese fideicomiso y se logró cumplir con el objetivo que se tenía. O sea que si pudimos
con un antecedente como Banco de Previsión Social, administrar el 15% del ahorro previsional, del fondo previsional, creo que esa es una experiencia que demuestra que se puede. De todos modos, usted en esa misma despedida que hizo, en esa evaluación de 10 años de gestión, dice, estamos de acuerdo que hay que hacer reformas, no cualquier reforma que solo cargue el peso de quienes trabajan. ¿Coincide con lo que se plebiscita en ese sentido? ¿Coincide que es una buena salida? Tengo una dificultad que la quiero aclarar primero, que es que no puedo intervenir en la campaña electoral por un dictamen de la Corte Electoral. Cuando participé en el plebiscito por la eliminación de los 135 artículos, la Corte Electoral fue muy clara en su pronunciamiento de que el único derecho cívico que tengo prácticamente es votar. O sea, no puedo intervenir en ninguna campaña de ningún tipo. Esto es raro porque el presidente de la República no solamente se ha pronunciado sobre la ley que él defiende, sino también sobre el plebiscito y ha convocado a no votar esa papeleta. Y usted está de salida igual. Y bueno, sí, pero el tema es que digo que al presidente nadie lo va a denunciar, porque para denunciarlo lo tiene que denunciar un partido político, no lo puede denunciar el PICNT o la UNASPU o la FEU o Foodbank, la tiene que denunciar un partido político. En la campaña por la eliminación de los 135 artículos, varios directores de entes participaron en la campaña, pero el único denunciado por el Partido Colorado fue el representante de los trabajadores. Bueno, vamos a volver entonces, no sé si... Pero igual te voy a contestar la pregunta porque no es intervenir en la campaña. Nosotros entendemos que la última reforma jubilatoria que se realizó en abril, que se votó en abril del año pasado y a los pocos días fue promulgada, no tiene ningún artículo que mejore el financiamiento de la seguridad social. Y el peso, la carga, digamos, de esa reforma recayó sobre los trabajadores, porque la única iniciativa para mejorar el resultado en términos económicos de esa reforma fue pedirle a los trabajadores que trabajaran más años y que cobraran menos jubilación. Y eso lo denunciamos en su momento y lo seguimos denunciando ahora. Esa reforma, la única medida que tiene para que los números de la seguridad social mejoren, recayó sobre la gente que trabaja. Y bueno, y eso, con o sin plebiscito, con o sin campaña, es un dato de la realidad. Esta reforma del año pasado, cuando se aprobó, no mejoró el financiamiento de la seguridad social con nuevas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, en el caso de las plataformas que tú decías recién, se tiene que pensar cómo esas empresas que facturan mucho, pero que tienen muy pocos trabajadores dependientes muchas veces porque los contratan como empresas o como pequeñas empresas o como monotributo, cómo esas plataformas aportan a la seguridad social, cómo la tecnología participa en el financiamiento de la seguridad social. Sin embargo, no hubo ninguna propuesta en esta reforma jubilatoria que mejorara el financiamiento y no se agregó ninguna fuente de financiamiento. Lo único que se le pidió a los trabajadores es un mayor sacrificio, trabajando más años. Claro. Y cobrando menos jubilación. Recién estábamos escuchando a Gabriel Odone, economista y bueno, sería ministro designado en caso de que gane el Frente Amplio, que no está de acuerdo con el plebiscito de la Seguridad Social, ya lo había expresado, que le parece que además tiene errores en la formulación de la papeleta, pero bueno, están trabajando para un plan en caso de que finalmente se apruebe. ¿No fue consultada la representación de los trabajadores para elaborarlo? En realidad nosotros no participamos activamente en la elaboración de la plataforma, pero luego, antes de que se presentara, le presentamos al PICNT un análisis de esa papeleta, de la redacción, que fue el aporte nuestro fue ese análisis, que no era un pronunciamiento a favor o en contra de la papeleta, sino ver cuáles eran las dificultades que podía tener desde el punto de vista de la campaña, algunos de los puntos que se establecieron ahí, y cuáles eran las fortalezas que tenía esa papeleta. ¿Y no lo escucharon? Desde el punto de vista... Y lo que pasa es que el tema ya estaba resuelto. Eso era para definir una estrategia de cara a lo que está ocurriendo hoy hacia el 27 de octubre. Pudo haber faltado una consulta previa. Y creo que nosotros estuvimos participando, pero no estuvimos en la discusión del alcance que iba a tener el plebiscito. Estuvimos en el asesoramiento
desde antes inclusive, cuando nos pronunciamos por la reforma jubilatoria, pero en nuestro plan, digamos, estaba de que sí o sí había que enfrentar esa reforma jubilatoria. El movimiento sindical resolvió que la forma de enfrentarla era con una reforma constitucional, que atacara 3 puntos que son muy importantes para la seguridad social, pero que no alcanza con eso para dar respuesta a los desafíos que tiene el sistema, ¿no? Tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntarle algo que también se ha metido en la campaña, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo previsional, que respecto a esa puja que hay de las personas cotizantes, si se crearon 100.000 empleos, si se crearon 80.000 respecto a 2019. Hay más cotizantes, por lo que se puede ver en el BPS, está publicado, es información pública. Pero ¿cuál es la mirada? ¿Hay más cotizantes? ¿Hay menos aportes o más aportes? ¿Cómo es esto? Cortito, porque nos tenemos que... Depende cuál sea el objetivo de esa información, ¿no? Si para decir que las cosas están bien se toma solamente un indicador, en este caso la cantidad de puestos cotizantes, yo creo que ahí es insuficiente ese indicador para decir que está todo bien. Hay más cotizantes. Hay más cotizantes, pero hay que hacer un análisis mucho más profundo y mucho más amplio. Para analizar si en el mercado de trabajo las cosas están bien, hay que ver qué desocupación tenemos, qué informalidad tenemos, qué niveles de salario tenemos. Hay que ver eso no solamente en términos generales, sino por región, por departamento y hasta por localidades. ¿Y cuál es su visión o cuáles son los datos que se desprenden? Y bueno, que desde el punto de vista objetivo hay más cotizantes, pero que desmejoró la calidad del empleo en general, desmejoró la calidad, no estamos hablando de la cantidad. Hoy tenemos más personas que ganan menos de 125.000 pesos, tenemos más personas pobres que las que teníamos en el 2019. Tenemos en algunas regiones una informalidad que supera el 40%. Entonces, creo que si bien el dato aislado de decir que hay más cotizantes es correcto, porque esos son datos administrativos que tiene el BPS, lo que no comparto es que con eso alcance para decir que las cosas en el mercado de trabajo estén bien. Y la última, que ya tenemos que correr, pero dijo que había un 40% de personas que no están declarando. Seguro. La informalidad es un... ¿No ha mejorado ese indicador? Bueno, a nivel general tenemos un 20.3% si tenemos los datos cerrados al año pasado, el 2023, y mes a mes se dan algunas informaciones sobre cómo se comporta esa informalidad. Estos indicadores hay que tenerlos con una muestra de largo plazo, no hay que verlo de un mes al otro porque eso no nos dice nada tampoco, pero en este momento a nivel general, si bien hay alrededor del 20% de informalidad, en algunas regiones, fundamentalmente en Rivera, en Artigas y en Cerro Largo, la informalidad supera el 40%, y eso es un tema que hay que atacar desde el Estado, pero también con participación de trabajadores y empresarios, ¿no? ¿No se trató en estos años? Y creo que yo no vi una política ni una propuesta agresiva para combatir la informalidad. Creo que si uno mira entre líneas, la única propuesta que vimos fue rebajar los salarios para que los empresarios puedan contratar más trabajadores y tuvieran más posibilidad de contratar, pero no vi absolutamente ninguna propuesta o política o programa que apuntara a combatir la informalidad. Con grandes diferencias en Montevideo, esos datos después los vamos a discriminar, pero el municipio ADE tiene mucha más informalidad. Por supuesto, por eso hay que hacer un análisis mucho más profundo. Ramón Ruiz, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes.